La ley de Gauss, que corresponde al capítulo 22 de la bibliografía de la cátedra, que es Física Universitaria, la edición 13 de Szymanski. En particular, lo que vamos a tratar es de lograr algunos aprendizajes. Entre ellos es utilizar, digamos, este concepto de la ley de Gauss para determinar la cantidad de carga eléctrica que hay en una determinada región del espacio a través de la observación de las características del campo eléctrico. También, o para ello, lo que vamos a utilizar, vamos a introducir un nuevo concepto, que es el concepto de flujo eléctrico, determinar qué es lo que es y cómo se calcula, a fin de, digamos, por último, introducir el concepto, la definición de la ley de Gauss para calcular, por un lado, como dijimos, la carga eléctrica en una región del espacio en función de la observación del campo eléctrico, o viceversa, también calcular el campo eléctrico dado debido a una distribución de algún tipo de carga. Entonces, para esto, lo que vamos a recordar es que estamos tratando con cargas eléctricas. Las cargas eléctricas, sabemos, son de dos signos, positivas o negativas, e interactúan entre ellas. Una de las formas de interacción que es la que hemos visto hasta ahora es una fuerza de atracción o repulsión en función de si son de signos contrarios o del mismo signo. Y estas fuerzas se manifestaban entre las cargas como un principio de acción y reacción. Si queríamos observar cómo era el entorno de una carga sin utilizar este concepto, sin hacer hincapié en las manifestaciones de la fuerza eléctrica, definíamos el campo eléctrico. Esto era la forma en que esta carga producía algún tipo de manifestación de este concepto de carga eléctrica alrededor. Y para ello teníamos que definir un punto en el espacio en el cual observábamos las características de este campo eléctrico, que es una magnitud vectorial. Por ello obteníamos, en función de la posición relativa de este punto con la carga, su magnitud, una determinada dirección en la que era ejercido, y entre esta dirección un sentido. Lo que vamos a, digamos, lo novedoso, lo que vamos a introducir ahora es que todo esto lo vamos a estudiar en función de una superficie imaginaria, una superficie cerrada, que está en una determinada región del espacio, y en principio vamos a considerar que está alrededor de una carga. Por ahora no vamos a hacernos demasiado problema en la forma, pero sí lo que vamos a determinar es que vamos a estudiar en los distintos puntos de esta superficie imaginaria que rodea la carga, cómo es el campo eléctrico en cada uno de los casos. Volviendo un poco a lo que estábamos hablando, habíamos visto que si colocábamos esta carga de prueba, sobre la cual íbamos a poder medir esta interacción en forma de una fuerza, haciendo, digamos, el proceso inverso, esto es, determinando la cantidad de fuerza por unidad de carga, podíamos determinar el campo eléctrico, para lo cual teníamos que poner, dijimos, un punto de observación en una posición relativa a la carga sobre la cual queremos estudiar esta distribución de campo eléctrico. No sé si acá hay alguna duda hasta el momento, si no, podemos seguir avanzando. Bien. Lo que vamos a hacer entonces es, vamos a determinar o mejor dicho, vamos a recordar que algunos conceptos que habíamos visto, como es el concepto de flujo. Bien, el flujo en sí es un movimiento de materia
en una determinada región del espacio. Como sabemos, en el caso del campo eléctrico no hay un movimiento de materia, por lo tanto no podamos decir que los campos eléctricos fluyen, pero sí vamos a poder establecer una analogía. Esto se basa en el otro concepto que estuvimos repasando, que era la cantidad de líneas de campo eléctrico, que era una forma gráfica, una especie de esquema más fácilmente entendible, en el cual determinábamos cómo era la forma en que este campo eléctrico, esta manifestación, digamos, en forma de vectorial, se daba en principio alrededor de una carga, y también de alguna manera estas líneas de campo eléctrico nos permitían observar cuál era la intensidad, teniendo en cuenta la cantidad o la densidad de líneas por unidad de área. Entonces, en este aspecto es el que nos vamos a basar fundamentalmente para hacer esta analogía de el flujo eléctrico, que es que mientras mayor cantidad de cargas tengamos, mayor va a ser la intensidad de campo. Mientras más cerca de la carga estemos, mayor va a ser la intensidad de campo. Y también otra de las cosas que habíamos visto es que estas líneas de campo y, digamos, el vector que representa el campo eléctrico en un punto, también tenía una forma característica dependiendo la distribución de cargas. ¿Bien? En una carga puntual en particular, sabíamos que el campo lo representábamos radialmente, extendiéndose desde la carga hacia el resto del espacio, y consideramos que el campo era positivo. Este campo se desarrollaba desde la carga hacia el exterior, mientras que en las cargas negativas la distribución de líneas era la misma, pero el sentido era completamente inverso. O sea, el campo eléctrico apuntaba hacia la carga. En el caso de que tuviéramos más de una carga, como se ven en las figuras de abajo, la forma de campo va a ir variando. De tal manera que si le agregamos esta superficie imaginaria que habíamos mencionado al principio, podemos llegar a hacer algún tipo de relación entre las líneas y la superficie de estudio que vamos a tener en ese momento. Entonces, bajo esta premisa, podemos hacer esta analogía con el flujo. Ahí vemos en la imagen un tubo de flujo, cuando estudiamos en Física 1 la parte hidráulica, en donde definíamos las líneas de flujo y contabilizamos el caudal como la cantidad de líneas de flujo por unidad de área, teniendo en cuenta la velocidad con que ésta las atravesaba. Como dije, no es lo mismo, no es exactamente así con campo eléctrico. El campo eléctrico no fluye, pero si consideramos que, por ejemplo, la intensidad del campo la podemos representar, así como la velocidad, de manera vectorial, la densidad de líneas de flujo nos da una idea también de la intensidad, y definimos un área, entonces, bajo esa premisa sí podríamos llegar a definir un flujo eléctrico en este caso. Para poder definir el flujo, entonces, lo que tenemos que tener en claro es cómo es la distribución de estas magnitudes vectoriales, en este caso el campo eléctrico, que en principio lo vamos a suponer uniforme. ¿Qué significa esto? Como hemos estado viendo en la clase anterior, para que el campo sea uniforme, para que lo podamos definir como tal, las líneas de campo o los vectores que representan el campo eléctrico en cualquier punto del espacio tiene que ser con una dirección paralela, en el mismo sentido y con la misma intensidad, independientemente del punto donde lo estemos observando. Otra de las características que necesitamos para iniciarnos en el estudio es que vamos a considerar una superficie plana, o sea, es una superficie que conforma un plano y que en principio podemos suponerla perpendicular a las líneas de campo eléctrico o a los vectores de campo eléctrico, pero podría ser cualquier tipo de posición, como por ejemplo, como vemos en este caso,
donde vamos a considerar una superficie que no forma un ángulo de 90 grados con el campo eléctrico, sino que está formando un ángulo phi, que puede ser cualquiera. Bajo ese concepto y teniendo en cuenta lo que habíamos definido del flujo, entonces vamos a definir al flujo eléctrico como el producto entre el campo eléctrico y el área. Pero nos encontramos con una limitante. El flujo eléctrico es una cantidad de tipo escalar, o sea, no tiene ni dirección ni sentido, simplemente nos da una idea de una magnitud. Mientras que el campo eléctrico es una magnitud vectorial. Para que esta ecuación esté balanceada en ambos términos, en ambos miembros, necesitamos darle características vectoriales al área, de tal forma que el resultado del producto del área por el campo eléctrico me dé como resultado un escalar. Para ello voy a hacer uso de un artificio, por decirlo de alguna manera. Lo que vamos a vamos a caracterizar al área a través de una magnitud escalar, que simplemente es su superficie, pero vamos a determinar también una dirección, de tal manera que si yo cambio la posición de esta superficie, cambie esta magnitud. Para eso vamos a definir, como vemos en la parte inferior, en la ecuación que está en la parte inferior izquierda, vamos a definir un vector unitario, o sea, esto nos va a dar una dirección y un sentido, donde la dirección de este vector unitario siempre es perpendicular a la superficie. De tal manera que si yo cambio la posición de la superficie, cambio la orientación, me va a cambiar la dirección de este vector unitario. Y el sentido siempre es desde una de las caras hacia uno de los lados. Esto vale decir que en la superficie tenemos dos caras, con lo cual de alguna manera tenemos que definir cuál de las caras es su sentido positivo y la cara contraria obviamente va a ser un sentido negativo. De esta manera podemos considerar esta relación a través de la expresión del producto escalar, que es una operación matemática de tipo vectorial, lo cual nos va a indicar que si el vector que representa el campo eléctrico, recordemos que es uniforme en toda la superficie, es saliente, o sea, coincide con tanto en dirección como en sentido con el vector normal, como vemos en la imagen que tenemos en la parte inferior hacia la izquierda, simplemente el producto va a ser el producto de los módulos. Bien, si formar algún ángulo tenemos que tener en cuenta cuál es la componente del campo eléctrico que está paralela a este vector normal o este vector unitario que me define la superficie. Podemos interpretarlo también como la componente del vector área que es paralelo al campo eléctrico, suponiendo una reducción del área o la proyección de esta área sobre un área perpendicular al campo eléctrico o normal al campo eléctrico, como lo hemos definido. Cualquiera de las dos suposiciones es perfectamente válida. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Esto es, como habíamos dicho, cierto bajo estas restricciones que habíamos impuesto al principio. Primero, que el campo eléctrico fuera uniforme y segundo, que el área fuera plana. En la mayoría de los casos no se van a dar ninguna de estas dos condiciones. O sea, vamos a tener que el campo eléctrico va a ir variando en la medida que vayamos, por ejemplo, alejándonos. O bien que tenemos una superficie, esta superficie que rodea al campo eléctrico, el cual vamos a estudiar el concepto de flujo, como vimos, puede ser un cubo y obviamente cada una de las caras del cubo es completamente distinta, tiene una orientación distinta, más allá de que sea plana. Pero si la carga es puntual, el campo eléctrico en cada uno de estos puntos, esta cara plana, no va a ser
uniforme porque va a tener distintas direcciones, va a tener distintos sentidos en cada una de las caras y también obviamente va a tener distinta intensidad, módulo o magnitud. Por ello es que lo que hacemos es distribuir o vamos a considerar el campo eléctrico en cada uno de estos puntos y vamos a dividir la superficie cerrada que rodea la carga en pequeñas unidades o diferenciales de área. De tal manera que, independientemente de la forma de la superficie, estos diferenciales de área son tan pequeños que en principio los podemos considerar planos, con lo cual nos lleva a una de las restricciones, una de las condiciones que habíamos puesto anteriormente. Y en ese caso particular, como estas superficies son muy pequeñas, podemos considerar que dentro de esta muy pequeña superficie el campo eléctrico prácticamente no varía. Entonces podemos considerar que es uniforme, que es constante en toda esa superficie. Pero de todas maneras tenemos que ir calculando este producto en cada una de esas unidades y luego integrarlas todas para obtener cuál es el flujo total que va a atravesar esa superficie que tenemos bajo estudio. En el caso de una superficie cerrada, tendremos que hacerlo a través de una integral de superficie cerrada, como vamos a ver más adelante. Seguimos aplicando el mismo criterio en donde el diferencial de área, en su expresión vectorial, lo vamos a definir como una normal a ese diferencial de área multiplicado por esa proporción, esa pequeña cantidad de superficie que tenemos bajo. Una de las características que vamos a utilizar de acá en más o una comprensión es que cuando hablemos de una superficie cerrada, siempre este vector normal, este vector unitario que me va a representar la superficie, va a estar hacia el exterior, o sea, va a ser positivo la dirección hacia el exterior. De tal manera que cuando el flujo eléctrico, digamos, sea consecuencia de que el campo eléctrico y este vector normal están paralelos, el flujo eléctrico va a ser positivo. Mientras que cuando el campo eléctrico tenga un sentido inverso al del vector normal, el flujo eléctrico lo vamos a considerar negativo. En principio, retomando un poco lo que vimos al principio y esto último que hemos estado hablando de flujo, vamos a hacer un pequeño ejemplo de manera de tratar de clarificar o de establecer las características propias de este nuevo concepto que es el de flujo eléctrico. Entonces vamos a considerar un cubo que tiene todos sus lados con una longitud L y que está ubicado en una región del espacio donde existe un campo eléctrico uniforme. De tal manera que lo vamos a ubicar de forma que este campo eléctrico ingresa por dos de sus caras, lo hace de manera oblicua, o sea, no perpendicularmente, y por otras dos de sus caras este campo eléctrico va a egresar, va a salir. Mientras que las dos caras restantes están ubicadas de manera paralela al campo eléctrico. De tal forma que en realidad no podemos definir en estas dos caras en particular un flujo, ya que no hay líneas de campo que entren ni que salgan, sino que corren paralelas a la misma. De esta manera, entonces, vemos también lo que habíamos dicho, que vamos a representar siempre el vector normal a la superficie, saliendo de este volumen encerrado por esta superficie, o sea, externo a la superficie. De esa forma, en el caso, por ejemplo, de la cara 1, que es la que tenemos enfrentada aquí, y de la cara 3, que es la que tenemos representada en el otro lado por donde ingresa el campo eléctrico o el flujo, mejor dicho, perdón, es negativa, y en el caso de las caras 2 y 4, el campo eléctrico tiene componentes salientes, ¿bien?
y por lo tanto el flujo del campo eléctrico es positivo. Mientras que en la cara superior y inferior, la 5 y la 6 respectivamente, el campo eléctrico es paralelo es perpendicular al vector normal y por lo tanto el flujo neto es igual a cero. Ahora, si consideramos el flujo neto total de tanto entrante como saliente en toda la superficie que rodea ese volumen cúbico, vemos que el resultado es igual a cero. Entonces acá empezamos a vislumbrar algunas de las características. Como esta superficie no rodea a ninguna carga, o sea, no existe una carga eléctrica en su interior, pero sí hay un campo eléctrico en esa región del espacio, el flujo neto, el flujo total que atraviesa esa superficie es igual a cero. Bien. Si hacemos otro ejemplo, en este caso vamos a considerar una carga en una región del espacio, vamos a considerar una superficie que está rodeando esa carga, o sea que la encierra. Esta carga está en el volumen definido por esa superficie cerrada, y como en principio no tenemos ninguna restricción respecto a la forma de la superficie, vamos a imaginar que esta superficie en realidad es una esfera que tiene una característica particular. El centro de esta esfera está ubicado donde, o coincide, mejor dicho, con la posición de la carga puntual. Esto nos da algunas características tanto del campo como de la distribución del mismo. Primero que, como esta es una esfera, es una superficie regular que está centrada en el mismo punto de la carga, la distancia desde la carga hasta cualquier punto de la superficie es siempre igual. Por eso la magnitud del campo eléctrico va a ser siempre la misma. Y si tomamos una pequeña porción de esta superficie, bien, si tomamos un diferencial de área, como habíamos visto, establecemos su normal a través de este vector normal que es perpendicular a la superficie, también observamos que esta se va a ubicar de manera radial. Esto es, la superficie siempre es perpendicular al radio que define la esfera. Y como la carga está ubicada en el centro de la esfera, la distribución del campo eléctrico, las líneas de campo, como las hemos definido, salen y se distribuyen radialmente respecto del centro. Por lo tanto, va a haber una coincidencia en cada diferencial de área y el campo eléctrico va a ser paralelo a el vector normal en cualquier momento. Entonces, en este caso, lo que vamos a determinar es, vamos a calcular el flujo. Como son perpendiculares entre sí, el coseno del ángulo siempre va a dar igual a 1, entonces no lo representamos. Como el campo eléctrico habíamos dicho que tenía la misma magnitud en cualquier punto, es constante, lo podemos sacar afuera y simplemente lo que tenemos que hacer es integrar toda la superficie alrededor del área. Lo cual nos queda que, teniendo en cuenta que es un cuerpo regular, es una esfera, el área va a tener la expresión que vemos digamos, en la segunda línea de ecuaciones, mientras que el campo eléctrico, como se debe a una carga puntual, que ya es una distribución de campo eléctrico que conocemos, tiene esa expresión. Cuando determinamos el flujo, que hacemos el producto del módulo del campo eléctrico por el módulo del área, observamos que va a tener un valor, pero en particular, si lo miramos detalladamente, una de las características que vamos a ver es que en esta parte de la ecuación y en esta parte de la ecuación, digamos, la distancia se resume
o se puede simplificar, ¿bien? De tal manera que podemos asumir que en realidad este es un valor constante que no va a depender de la distancia. Y podemos hacer rápidamente un ejemplo. Fíjense que si me alejo, o sea, la superficie que yo defino es mayor, yo aumento el radio, con lo cual la superficie va a aumentar con el cuadrado del radio. Pero por otro lado, el campo eléctrico va a disminuir con el cuadrado del radio, o sea, disminuye en la misma proporción. Con lo cual, lo que tenemos es que, o podemos observar, que este flujo va a ser constante y independiente del tamaño de la superficie. Ya vamos a ver más adelante también que no solamente es independiente del tamaño de la superficie, sino que también es independiente de la forma de la superficie. ¿Bien?